Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, el texto en la versión antigua que tengo presente, dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Lo quieres repetir conmigo en voz alta? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Muy bien, pueden tomar sus asientos y quiero compartir inmediatamente con ustedes lo que en este mensaje concluimos. Realmente, aunque la oración es un derecho para los hijos de Dios, el acercarse al Señor y pedirle se considera como un derecho que tenemos como redimidos del Señor también. Sin embargo, hay condiciones, y he estado hablando de todo ello con el tema de la serie Códigos Secretos en la Oración. En esta ocasión voy a sumar otro de los puntos importantes que consideraremos de aquí en adelante. Vamos a hablar sobre condiciones en la oración. Yo sé que la fe es una condición, si no, no habrían resultados en las respuestas que Dios quiere dar. Sé que tenemos también que pedir con ahínco, con constancia. De igual manera tenemos también que ser específicos en nuestras peticiones. Tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que insistir en lo que nuestra alma necesita. Esas son parte de las condiciones que se requieren en la oración. Pero ahora déjeme hablarle en una forma general, pero también específica en este tema. Quizá el versículo que hemos leído sea el que nos concede a manos llenas y con claridad la promesa de la respuesta del Señor en la oración, la respuesta completa que necesitamos. No obstante, este mismo versículo también contiene las razones del por qué las oraciones pueden ser contestadas o no. Amén. Las oraciones a Dios son permitidas para todos, no importando las condiciones en que la persona se encuentre. Cualquiera puede orar a Dios. Que Dios escuche es otra cosa y no nos compete a nosotros juzgarlo. Pero podríamos también decir que para un nivel de audiencia más íntima y cercana al corazón de Dios, las condiciones tienen que ser más elevadas. Y para esto, permítame hablarle de algo que creo que todos conocemos, porque en todos los tiempos, en todos los lugares, desde un punto de vista humano, no cualquiera tiene audiencia inmediata ante un rey. Claro, nosotros aquí no tenemos rey en este país, pero podríamos hablar de un presidente, de un gobernador, de un alcalde, aún de un concejal o un policía. Ya con esto le estoy poniendo niveles de autoridad en donde no es fácil que cualquier persona tenga acceso a lo que ellos puedan escuchar de nuestra propia boca. Es más, dentro del protocolo de lo que son las instituciones, si llegamos a alguien para pedir algo, ellos también tienen en las instituciones órdenes jerárquicos.
tienen personas sobre ellos a quienes tienen que consultar. Y se debe ir en ese orden. De la misma manera, también sucede en cualquier otro nivel empresarial, cualquier otro club, religiones, organizaciones y aún hasta en los deportes. Es decir, en todos los niveles hay siempre que tener un orden de acceso hacia las personas claves para que nos puedan escuchar. Casi siempre ha existido un orden de jerarquías en las culturas del mundo. Hay algunos que tienen acceso inmediato, otros tienen acceso limitado. ¿Por qué? Porque hay condiciones estrictas impuestas a los demás. Así que dentro de la vida espiritual, vea bien esto, porque aquí es donde vamos a hablar más directamente. La vida cristiana en el orden de Dios va a generar las condiciones por las cuales las oraciones podrán ser recibidas o rechazadas. Hay por lo menos dos condiciones descritas aquí por el apóstol Juan, y son guardar sus mandamientos y número 2, actuar, vivir o hacer la voluntad de Dios agradando su corazón. Con eso ya le estoy diciendo que no va a ser fácil entonces el acceso. ¿Por qué? Porque Dios requiere de sus hijos por lo mínimo dos condiciones como estas. Repito, guardar sus mandamientos y actuar agradando a Dios. Amén. Eso es lo que leímos y es algo similar. Voy a poner este ejemplo porque lo pensé muy bien para poder explicarlo. Es algo similar a ir en la autopista del destino manejando un vehículo con la licencia respectiva, pero conduciendo sobriamente y obedeciendo las señales y cuidando de no sobrepasar los límites de la velocidad. Amén. Ahí nosotros sabemos que la licencia no es suficiente. Por más que uno diga, pero si yo tengo licencia, tengo el derecho de manejar mi vehículo. Sí, pero usted va fuera de respetar las leyes, los mandamientos, el orden por el cual usted tiene que manejar. Y de inmediato puede ser penado por un representante de la ley para que usted pueda pagar entonces una revisión. Y con esto estoy diciéndole también, en este ejemplo muy claro, que no es lo mismo usar la licencia como un derecho que tener un derecho a usar la licencia. La oración es así. Amén. Hay un derecho en la oración, pero no use la oración como un derecho. Amén. El derecho en la oración usted lo puede ganar de acuerdo al mover de su vida espiritual, a las condiciones de las cuales ya mencioné en este caso. Porque el derecho de orar es para todos, pero son pocos los que lo usan correctamente. Oh, cristianos, hermanos amados, que piensan que por una oración, y no estoy poniendo esto en algo que no podemos hacer, lo tenemos que hacer, porque es parte de nuestra responsabilidad como líderes. Pero hay cristianos que piensan que por el hecho de que otros oren por ellos, ya Dios oyó y va a actuar en favor de esa persona. Y no es así. Esa persona también está bajo condiciones
en donde tiene que manifestar, tiene que evidenciar por lo mínimo las condiciones ya mencionadas. Que esté guardando los mandamientos del Señor y agradando al Señor en todo. Amén. Amén. Así que es muy claro que Dios ha dado razones para una oración persistente, una oración práctica y específica. Y las permite como un medio para que comuniquemos nuestra necesidad y también para que a través de la oración Dios nos pueda escuchar y nos responda de acuerdo a sus promesas. Sin embargo, aunque tengamos las promesas, los derechos de hijos y las necesidades más urgentes, todavía Dios seguirá teniendo el control decisivo en todas las respuestas. Lo que estoy diciendo honra a Dios. Amén. Amén. No hace del evangelio algo fácil, no hace del evangelio algo liviano. No, esto tiene de por sí una demanda de nuestras responsabilidades personales. Por eso estoy hablando al respecto. Por consiguiente, y tome en cuenta también que las peticiones delante de Dios están tan condicionadas en las medidas del llamado, la misión, la obediencia, la integridad y la santidad. Solamente ahí ya nosotros podríamos decir: Señor, entonces está difícil que ore, está difícil que te pida. Pero eso es lo que Dios quiere, que actuemos en nuestro carácter para mejorar nuestro estilo de vida. Porque esto vendrá a traer resultados que nos van a beneficiar. Amén. Amén. Es que no nos podemos poner en un plano tan suave, hermanos. Imagínense ir a la escuela, recibir todas las clases correspondientes en los cursos que nos van a preparar para la profesión que queremos ejercitar y no tengamos exámenes. Y no pasemos la prueba, y no tengamos cuestionarios, y no llenemos los requisitos de aprendizaje, de contestar las preguntas, etc. Una graduación así sería falsa, porque al momento de ejercer la profesión estaríamos nosotros engañados y engañando a otros. Así que la Biblia dice en Ezequiel 14:14, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, y usted va a reconocerlos: Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Imagínense, pero ¿qué clase de personas son? El texto en realidad pone en un nivel especial a tres personajes que continuamente oraban o hablaban con Dios y eran estimados justos en los cielos. Mire que Abraham también fue llamado amigo de Dios. Mire qué nivel. ¿Acaso no quisiéramos ser nosotros como Noé? Noé fue quien recibió la orden específica de construir un arca. Y por muchos años se burlaron de él. Noé, ¿qué haces? ¿Cómo va a flotar un arca y estás predicando que va a caer un diluvio si nunca ha llovido? Porque dice que en aquellos días un vapor era lo que salía de debajo de la tierra y eso era lo que alimentaba a todas las plantas, a todo el sistema de las flores y los árboles frutales. Imagínense. Entonces parecía Noé loco, pero él había recibido una orden del Señor. En ese nivel estaba Noé, así también Daniel, hombres profetas de Dios.
Job no digamos, porque es el orden como lo pone el profeta Ezequiel. Pero Abraham, amigo de Dios, según lo dice Santiago 2:23. Moisés de igual manera fue puesto como libertador y fiel administrador sobre la casa de Israel. Samuel fue puesto como un sacerdote, un juez y un profeta de Dios. Pero mire cómo era Samuel. La Biblia dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso lo encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Mencionemos también a David. Él fue conocido como un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Y fue llamado por Dios mismo mi siervo. Muchas veces Dios utilizó ese título para David, llamándolo mi siervo David. Amén. Así que la lista de hombres y mujeres puede ser muy larga, porque aún con pequeños detalles, ellos hicieron su vida brillar y resplandecer delante de Dios. ¿Cómo no iban a tener acceso a la presencia de Dios? Hacer audiencia ante el Señor y ser escuchados en las cortes celestiales. Su vida decía mucho respecto a cómo ellos eran tenidos en el cielo por el Señor. Por eso, en este caso, hermanos, todo depende de la perspectiva de Dios. Porque Dios ve lo que no mira el hombre. Y yo le pregunto, y usted me va a contestar en voz alta, ¿qué es lo que mira Dios? El corazón. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Dios mira el corazón. Es algo que nosotros no miramos. Podemos ver a alguien orando. Si usted miraba al fariseo orar, así a la distancia, sin escuchar sus palabras, diría, este es un hombre de fe. Este es un hombre que cumple con su religión. Este es un hombre que tiene comunión con Dios. ¿Cómo ora? Pero no nos dejemos llevar por las apariencias, porque desconocemos su corazón. Aún de nosotros mismos podríamos caer en el engaño. Acuérdese que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Podríamos caer en el engaño de que estamos bien, es que hoy sí oré, esta mañana sí oré. Me siento espiritual. Ya siento que hasta me salen las alitas, ¿verdad? Y ya voy a empezar a volar. Y uno se puede equivocar. Posiblemente la oración ni siquiera pasó el techo de su casa. Y si estaba en la iglesia, ni siquiera pasó el techo de la iglesia. La oración pudo haber sido un tiempo desperdiciado, porque Dios toma en cuenta la condición del corazón. Por eso estaba yo mencionando que para los que tienen un llamado, como los hombres que ya mencioné, una misión, y son obedientes, íntegros, y viven en santidad, Dios, claro, tiene para ellos las cortes del cielo abiertas para que presenten sus peticiones. Amén. Por eso el apóstol Juan habla de guardar los mandamientos del Señor. Habla de actuar haciendo lo que a Dios le agrada. En otras palabras, la oración no se define como un código en palabras claves, sino en la buena relación íntima del que ora y se conecta con Dios, quien también le va a escuchar en sus oraciones.
Amén. Mire, las condiciones se relacionan entonces al carácter y a la personalidad divina, porque Dios es todo santidad. Entonces, ¿cómo tiene que estar el que se acerca a Dios? Con las puertas abiertas, porque también se identifica en ese mismo carácter. Es que no puedo, hermanos, pretender una vida cristiana con éxito, con bendiciones, con respaldo divino, si no estoy ajustado al carácter de Dios. Y parte del carácter de Dios es que nosotros guardemos sus mandamientos. Amén. Porque entonces seremos llamados obedientes. Y si somos desobedientes, por mucho que toque, no se le abre. Por mucho que llame, no le van a contestar. Dios es estricto cuando Él está pidiendo eso de parte de nosotros. ¿Quiénes son los que se han equivocado en poner de alguna manera más fácil el acceso a Dios? Los hombres. Porque ellos han pensado que Dios quiere fórmulas, liturgias o patrones religiosos de expresión. Porque hay quienes dicen malas palabras allá afuera y cuando vienen a la iglesia, aleluya, aleluita, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi hermanito, Dios me lo bendiga. Se oye tan manso, tan respetuoso, tan reverente, pero allá afuera ya se quiso dar de golpes con otro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podríamos nosotros caer en ese engaño? Yo no estoy sino tratando, hermanos, de poner las cosas tal y como la Biblia lo enseña. Amén. Porque las condiciones, una vez más lo repito, se relacionan al carácter y la personalidad divina. Amén. Porque Dios es también verdad y justicia. Aunque hayan palabras expresadas en algún idioma terrenal, lo más importante es lo que Dios oye y ve del corazón humano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted tiene que estar de acuerdo conmigo, porque lo que le estoy hablando es verdad. La verdadera fuente de la oración está en el corazón. Amén. Porque cuando el corazón transmite algo de lo más profundo, va más allá de lo que son los sonidos de nuestra garganta. Amén. Aunque gritemos, Dios no va a escuchar. Porque no es en sí lo exterior lo que vale en la oración, sino lo que sale del corazón. Por eso la oración es definida porque tiene un receptor y no por lo que el emisor le transmita. Es decir, Dios es el receptor de la oración, Él es el que escucha. Y nosotros transmitimos nuestras peticiones a Dios, pero a veces, hermanos, Dios no oye más que ruido, como cuando usted ponía aquellos radios, ¿se recuerda? De transistores. Si ya la batería estaba por descargarse, ya apenas se oía y se iba y se apagaba, hasta que al final el botón de encendido ya no funcionaba. No digamos si había también interrupciones, ¿verdad? Tal vez por un temporal de lluvias tormentosas, tal vez porque estaba en un bosque. Se oía nada más un ruido. Y Dios muchas veces no oye nada. Porque aunque nosotros estemos hablando fuerte, Él no puede escuchar. Necesitamos
estar en plena armonía, en plena comunión vertical con Dios. Amén. Así como decía Jesús: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, porque yo hago lo que a ti te agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Las respuestas entonces a la oración no dependen cómo la persona ore y cuánto tiempo lo haga. Las respuestas a la oración dependen de la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es que usted esté en obediencia. Que usted esté agradando su corazón. Recíbalo. Esta es una exhortación positiva para su vida espiritual. Analice cómo está su corazón para decirle: Señor, ¿en qué estoy fallando? Bueno, si no me interesa, pues no me interesa. Y asunto arreglado. ¿Por qué aparentar? Vivamos, como decían algunos, según lo dice el Nuevo Testamento, vivamos, comamos, durmamos, que mañana nos morimos. Como quien dice: después de esta vida no hay otra. Pero si hay la oportunidad del conocimiento por una vida más allá, después de la muerte, vamos a entregar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Cuántos han leído esta porción en la Biblia? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántos han leído eso? Amén. Amén. ¿En dónde está? En el Salmo 121, en el primer verso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una afirmación. El salmista habla figurativamente de lugares altos, elevados, más allá de lo que puedan ver los ojos naturales. No vaya usted a buscar un monte. Para comenzar, vive en un lugar donde no lo hay. Estaríamos perdidos si se trataba de buscar montes, ¿verdad? Así que la oración es como un grito desgarrador tratando de llegar con su sonido hasta lo más elevado de los montes para recibir la ayuda que se necesita. Es gritar con fuerza. Eso es la figura que estoy leyendo de el Salmo 121. Amén. La oración entonces alcanza los niveles más altos de la relación entre lo mortal y lo eterno. Por eso es de que en la oración podemos clamar, podemos alzar la voz, pero no necesariamente porque si no Dios no nos va a escuchar, no, sino porque es parte de la expresión natural que tenemos. Y Dios lo va a escuchar porque va a sentir los latidos de nuestros corazones. Amén. Así que no se trata de llegar con el sonido a los montes. Se trata de llegar a los niveles más altos con el corazón. Amén. La oración es un medio valioso que nos lleva a Dios y nos conecta con Él. La Biblia dice en el siguiente verso del Salmo 121: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es que la importancia está en aquel que responde la oración desde arriba y no en la oración misma. Si vamos a dar méritos en este caso, estos méritos están en Dios. Porque Él es el que quiere que oremos. Porque Él es el que recibe y el que contesta nuestras oraciones.
Así que volviendo a ese código de condiciones, porque servirán para alcanzar respuestas a nuestras oraciones. Y esas condiciones están en la persona que ora y no en la oración como una expresión verbal. No hay condición para la oración, hermanos. Usted puede estar acostado, sentado, ocupado haciendo algún quehacer. No hay condición, usted ora. Amén. Pero sí hay condición para usted como persona. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo realmente se presenta delante de Dios? Si tiene la vía abierta, el camino despejado para llegar a Dios en su oración. Eso es lo que radicalmente tiene que quedar claro en este código secreto de las condiciones. Porque es la oración un código poderoso a disposición de los hijos de Dios. Amén. Veamos algo más en este asunto para ir cerrando ya este mensaje, porque hay un factor, el factor tiempo y propósito en la oración. Y veamos el caso de Daniel, porque la respuesta a su petición venía en camino por medio de un ángel del cielo. Él había orado y estaba en espera de una respuesta de parte de Dios. Y la Biblia dice, y me dijo, habla Daniel de un ángel que se le presentó, y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido, o yo he venido. Daniel 10:12. Si usted hace un análisis del texto, se da cuenta, acuérdese que él es el personaje que menciona Ezequiel. Es un hombre que tiene a título propio a alguien que agrada el corazón de Dios. Amén. Es decir, porque había él aprendido a acercarse a Dios en oración. Entonces, mire cómo dice el mismo ángel que trae la respuesta desde el primer día que diste tu corazón a entender. Es decir, desde el momento en que Daniel ora, él lo que expuso fue su corazón y quiso que Dios entendiera la profundidad de sus intenciones. Pero no solo eso, también se afligió en la presencia de Dios. Es decir, tomó una acción de acuerdo a cómo estaba su temperamento. En ese momento él estaba necesitado, estaba afligido. Así que él tomó una acción, tal vez lloró, se quebrantó de corazón, pero lo expuso delante de Dios. Y como fueron oídas sus palabras, a causa de lo que él oró, Dios le dijo al ángel, ve, Daniel necesita una respuesta. Esto es más rápido que el internet, hermanos. ¿Ah? Amén. Cuando está en la voluntad de Dios. Pero como hay el factor tiempo y propósito, entonces la voluntad de Dios siempre va a ser importante. Y a veces, como no conocemos cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de orar? Esperar en Dios. Esperar que Él responda. Daniel esperó. Y fueron en el factor tiempo y propósito, fueron 21 días hasta que vino la respuesta. Amén. Aquí podríamos nosotros decir que hay ciertas condiciones en el contexto de la vida personal de aquel que ora. Porque quizá lo que estamos pidiendo aún no es el
tiempo de que lo recibamos. O tal vez lo que estamos pidiendo no es el propósito de Dios tal y como lo hemos pedido. Dios sabe entonces qué es lo que necesitamos. Amén. Por eso la condición divina de la obediencia estipula y garantiza la bendición. Por el contrario, la desobediencia acarrea la exclusión de la bendición. De esto yo tendría mucho que decir, porque aún Moisés mismo hizo con el pueblo de Israel algo muy gráfico. Por eso declaró dos montes: uno el monte de la bendición y otro el monte de la maldición. Amén. Pero esto, con las palabras del Señor Jesucristo, quedan más claro todavía, porque Jesús dijo: el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. ¿Y sabe por qué estoy mencionando este texto en relación a los montes, al de la maldición y al de la bendición? Porque el monte de la maldición tenía más altura que el monte de la bendición. Es decir, que muchas veces lo imponente del carácter de la persona, de la prepotencia que tenga a la hora de orarle al Señor, como Dios no puede ser engañado por el hombre, pues Dios lo sabe. Amén. Amén. Y entonces el que se ensalzare será humillado. Pero el monte de la bendición era más bajito todavía. Y eso representa a los que se humillan. Y los que se humillan son los que van a ser ensalzados. Amén. Amén. Por eso dice Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Se da cuenta? Es que en los mandamientos usted va a tomar la bendición si obedece, pero inequivocadamente también puede tomar la maldición si desobedece. Indefectiblemente, hermanos. Es decir, aquí no hay excusa alguna. Esto es para todos. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, dice Deuteronomio 3:15. Israel oyó, escuchó. Si nunca ha leído usted la Biblia, especialmente en los 5 libros de Moisés del Antiguo Testamento, usted no podría entender esto. Pero cuando lo ha leído, usted va a entender que tanto que hizo Dios con un pueblo, que hasta levantó en jerarquía a un hombre para que pudiera recibir los mandamientos directamente desde el cielo, para que fueran entregados a los hombres. Usted diría entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Y es que Israel hubiera sido como los demás pueblos, dados completamente a la ignorancia y a la idolatría, perdidos completamente en la bajeza de su naturaleza carnal. Pero los mandamientos de Dios estaban dándole una opción diferente, y era que fueran bendecidos si obedecían. Así que la responsabilidad quedó entonces en aquellos que reciben expositivamente la palabra. Nosotros, hermanos, somos responsables, porque el día de mañana no tendremos
razón de excusa para decir al Señor, yo no lo sabía. Ahora, si usted dice, pastor, yo he creído, he orado, he demandado, he expuesto mi propósito, ¿qué pasa? Porque Dios no me responde. Piensa en eso. Obediencia o desobediencia. No se trata de obedecer al hombre, se trata de obedecer a Dios. Es que ya hubieron personas como nosotros, muy semejantes a nosotros. Amén. No recibieron el cumplimiento de la promesa, aunque murieron y se fueron de este mundo aprobados en la fe. Ahora, usted no puede juzgarlos a ellos. A estas alturas, usted no puede decir, a lo mejor eran desobedientes, a lo mejor no estaban convencidos de que conocían a Dios, qué sé yo. Pero dejémoslos ahí. Ahora nos corresponde a nosotros tomar nuestro lugar y consideremos. Quizá el factor tiempo y propósito no nos va a permitir recibir lo que hemos pedido, aunque lo hemos creído, aunque hemos sido obedientes. Amén. Porque Dios tiene un tiempo para todo. Y en su momento cada uno sabrá qué es lo que Dios ha preparado para nuestra vida terrenal. Yo estoy interesado en saber la voluntad de Dios para mí. Sé que lo que estoy haciendo es parte de lo que me ha encomendado. Sé que no soy el único y que pudiera estar otro mejor en mi lugar. Si así fuera, yo le diría, Señor, me hago a un lado. Haz tú lo que tengas que hacer, poniendo a quien tú quieres. Amén. Pero mientras me corresponda hacerlo en mi tiempo y en el propósito de Dios, lo quiero hacer en obediencia. Amén. Amén. Así que tenemos entonces que descansar esperando en las promesas del Señor. Amén. Y realmente tenemos también que establecer que este asunto del tiempo y los propósitos de Dios, nadie los puede cambiar. Nadie. Porque si las cosas ya fueron determinadas para cada persona en sus designios divinos, para favorecerlo a él o a otros más, para darle beneficios, qué sé yo, cuántas bendiciones. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar eso? Hagamos lo que nos corresponde, mis hermanos. Llenemos el formulario, por decirlo así, de los requisitos que Él quiere que nosotros tengamos para vivir una vida en comunión con Él. Que eso es lo más importante en este caso. Amén. Amén. Llenemos ese formulario. Cuando nos pregunte ahí, ¿cómo te llamas? Qué fácil, ¿verdad? Contestar. Creo que a nadie se le olvida el nombre. De la fecha de nacimiento, pues ya, Señor, tú sabes cuándo yo nací, ¿verdad? Pero usted sabe la fecha de su nacimiento y hasta le celebran el cumpleaños cada año. Pero hay preguntas que quizá usted va a decir, no sé la respuesta, no sé qué contestar aquí. O posiblemente usted mismo se avergüenza de que en esa pregunta no hay respuesta que se ajuste a la voluntad de Dios. Y es ahí donde usted tiene que decir, este espacio me queda en espera, porque tengo que cumplir con este
asunto. ¿Ha llenado usted formularios, verdad que sí? Ha llenado diferentes documentos para cumplir ciertos requisitos de lo que usted está tramitando. Y a veces hay asteriscos, es decir, una marca especial en donde dice en renglón general: todas estas preguntas tienen que ser contestadas. Entonces, cuando usted no responde a ninguna de esas, el documento no se va, sobre todo si es en línea, ¿verdad? No se va. Y por más que usted le haga el botón así, no se va el documento hasta que no llene los requisitos en las preguntas del cuestionario. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a llenar cualquier documento con las preguntas que Él tiene, de la manera en que podemos responder. Y si en algo todavía hay deficiencia, propongamos corregir lo que aún falta. Sea obediente, busque a Dios, lea su palabra, viva en integridad, busque la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso será suficiente motivo para que usted diga: Señor, pasé el cuestionario, creo que ahora puedo orar y te puedo pedir y suplicar. Y lo primero que quiero hacer es: Señor, llena de gozo mi corazón, porque sé que estoy agradando el tuyo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Saber esperar es un fruto del Espíritu. Y no hay otra manera de descollar en la vida sino por medio de la fe en las promesas de Dios. No hay otra manera de ser levantados, hermanos, si no estamos confiando y esperando en las promesas de Dios. Voy a pedirle que se ponga de pie para que hagamos la oración final. Este es un llamado específicamente para su vida personal. Usted que puede estar viendo este mensaje, usted que está posiblemente tomando notas de estos versículos de la Biblia, tome un tiempo para orar y tome un tiempo para entregar su vida y su corazón al Señor. Estoy seguro que Dios le llenará de gozo, de alegría. Oremos. Padre bendito, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Gracias también por permitirnos aprender cómo acercarnos a ti. Danos audiencia cada vez que nos acercamos a ti, porque lo hacemos en los méritos de Cristo. Y si tenemos que corregir nuestros corazones, háblanos, enséñanos, instrúyenos para que podamos hacerlo. Corregidos nuestros corazones, podamos entonces obtener de ti una respuesta en oración. Gracias en el nombre de Jesús.